observar lo que ha salido publicado en los medios, porque no tengo el documento, tengo la leve impresión de que esto es otra curita, otro parche. Y un parche, como dice la Biblia, sobre tela vieja, dañada, porque no va a resolver el problema de la Caja de Seguro Social. ¿Qué dice usted, don Carlos Abadía, al respecto? Muy buenos días, Ana Matilde, buenos días, René, Linesca y Álvaro. Liz Beica. Va a tener que ponerle plan a mi invitado. O te cambias el nombre. No. Mira, realmente es preocupante después que un ejecutivo decidió enfrentar la situación que 3 gobiernos seguidos lo ignoraron. El legislativo siguió pateando la bola. Aquí hay problemas estructurales, lo he expresado, lo he estado investigando hace muchos años. Mira, el aumento de la edad, que resultó ser que no se daba porque todo lo que se había robado, todo el sistema de salud deficiente, y ahora en teoría aceptan de que hay que hacer corridas actuariales todos los años para ver lo que afecta a la edad. Lo de la edad voy a tratar de explicarlo porque es importante. Lo que hace el aumento de la edad es disminuir ese rango que estamos sucediendo, de que estamos retirando más de lo que aportamos en nuestra vida laboral. Eso es lo que hace la edad. Y hay un ejemplo claro cuando en la presidencia de Guillermo Endara se aumentó la edad en 2 años. Eso nos evitó que hoy tuviéramos 5.000 millones de dólares más de déficit. A eso es que se va a lo de la edad. El otro punto que para mí era el más importante y donde debía haberse concentrado la discusión es cómo vamos a invertir los fondos del Seguro Social. Los fondos del Seguro Social, y esta es de las cosas más importantes que hacen todos los países, y Noruega es el ejemplo a seguir. Busca altos rendimientos, claro, seguro, y en todo hay riesgo, indudablemente, y se aprobó que 90% de los dineros del banco, de la Caja de Seguro Social, tiene que estar en el Banco Nacional y Caja de Ahorro. 10% lo puede manejar el Seguro Social en empresas inversoras. ¿Qué sucede? El Banco Nacional, el Seguro Social, para que crezca su riqueza, tiene que tener un rendimiento de su fondo de mínimo 6%. No veo cómo la Caja de Ahorro y el Banco Nacional puedan aportarle eso, porque para que ellos puedan aportar esa tasa mínima de 6%, ellos estuvieran dando entonces sus préstamos en dobles dígitos, porque tienen que tener su coste de operación más su ganancia en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí siempre se habló de que no se podía pedir más castigo a la población, y lo que se ha castigado a la población, porque lo que vamos a tener que financiar esto, lo cual no es justo, 4,5 millones de panameños a 300,000 pensionados o 400,000 pensionados. Y conversaciones que he tenido con el amigo René Quevedo, indudablemente, como él bien señala, que hay que facilitar para entrar más cotizantes. Sucede que como está la ley, aumentaron los cotizantes de déficit para el seguro en IBM, en ese sentido, porque eso es lo que está sucediendo. Toda mujer de 65 años o más jubilada y todo hombre de 70 años o más
jubilado ya retiró más de lo que aportó en ese sentido. Y yo he dado mi ejemplo, lo he escrito, lo puse en artículos, lo he expresado. Yo retiré al 31 de diciembre, ya he retirado al 31 de diciembre $221,000 a más de lo que yo aporté. Ese es lo que provoca el déficit. Y eso, todos los que de ese rango de edad que he señalado, ha sucedido. Y eso es lo que ha provocado el déficit. Y ok, indudablemente las reformas que se comenzaron a dar de los seguros sociales en el mundo, basado en un problema demográfico, entró un elemento nuevo que son aportes del Estado, que muy bien, se está dando esos aportes porque si no, por el aumento de la expectativa de vida, y no solo al nacer, sino al llegar a edad de pensionarse, va aumentando, y entonces para compensar esto hay los aportes. Carlos, una preguntita rápida para darle la palabra a los demás. Vi que la reforma introduce una tasa de reemplazo mínima del 60% sobre el salario promedio base de la pensión por vejez, pero plantea unos 3 puntos que hay que cumplir. Cotizar al menos 5 cuotas por año durante su vida laboral y no superar los 6 años sin cotizar, con la condición de que estos no sean consecutivos por más de 5 años, y cumplir con un mínimo de 240 cuotas, que es lo que hoy tenemos, o sea que eso no se tocó en lo más mínimo, o con el número que establezca la futura legislación. Y lo otro, ¿en qué quedó la cuota obrero patronal del 3% que tenían que pagar los empresarios? Bueno, lo primero quiero aclarar lo siguiente. No sea el 60% de lo que existe. Exacto. No, eso no ha sido nada nuevo. Lo que me parece algo interesante ahí, porque comencé a recibir información anoche, pedirle a algunos diputados que me explicaran algunas de este dato, es que al obligar que no tengas más de 6 años sin cotizar y tengas por lo menos 5 cuotas anuales, creo que abre el espacio para que la gente cotice, entre más al sistema. Creo que interpreto, desde una interpretación, voy a conversar con algunos diputados que he estado conversando durante todo este tiempo, para ver si esa era la intención, lo cual me parece interesante en ese sentido. Pero la reposición es válida, es la que ya existía, y ayer le escribí a los 13, 14 diputados de diferentes bancadas que he tenido contacto durante todo este tiempo, que me parecía muy bien exigir mínimo esto, pero que para que hubiera la sustentabilidad la viabilidad financiera, tenía que haber aumento de edad e inversiones arriba del 6 o 7% en ese sentido. Y que no es ninguna cifra astronómica. El fondo de ahorro, el promedio ha sido 7.12 y en el año 2023 fue 9.20, creo, si no me equivoco. Probablemente René tenga cifra más exacta en ese aspecto. Pero esos dos elementos son importantes en ese sentido. ¿Y la cuota obrero patronal se aprobó? Mira, se me olvidó preguntar esto anoche. Creo que se mantuvo la cuota, el aumento de la cuota obrero patronal, pero creo que hubo un escalonamiento y desconozco, ¿verdad? Pero parece que sí hay el aumento de la cuota obrero patronal, realmente. Sí, patronal. Patronal, en 3 puntos, y entonces, pero creo que está escalonado y no desconozco cuál va a ser el escalonamiento en ese aspecto. Ana Matilde Gómez, su balance de lo aprobado ayer. Mira, buenos días a todos, al doctor Abadía, René, Lisbeica, Álvaro y a todos los oyentes. Yo quisiera hacer como una reflexión un poquito más general. Álvaro, yo no he leído lo que salió anoche.
Obviamente creo que prácticamente, bueno, el doctor dijo que estuvo comunicando con los diputados anoche, yo no he tenido comunicación con ninguno, y esperaría hoy poder tener el documento completo para poder revisarlo. Pero básicamente, cuando el doctor Abadía dice, ¿no?, que es fundamental que, que cuando los que tenemos, bueno, yo todos 62, los que tienen 65 y los hombres que tienen 70, ya han recibido más de lo que han cotizado. Yo le pregunto, ¿cuál es el fundamento de la seguridad social si no es precisamente cubrir de manera solidaria un estado de bienestar e independencia, que es el derecho del adulto mayor, de las personas mayores, para poder vivir en autonomía, con una pensión digna? Eso no está mal, porque a mí lo que me llama la atención o me hace reflexionar a la inversa, estamos cuestionando que ya estamos sacando del seguro social, porque seguimos viviendo más de lo que habíamos aportado. ¿Qué significa eso? Que queremos emigrar hacia un sistema que solo nos dé lo que hemos aportado. Entonces, ¿qué pasa con la precariedad de los salarios? ¿Qué pasa con esa tasa de reemplazo que no se va a poder alcanzar porque hay intermitencia en las contrataciones? Porque no, esa fórmula tiene una falacia, y es que el salario mínimo en Panamá no es $1,000, que nadie recibe aumentos automáticos de 1.5 a su salario cada año. O sea, hay una serie de variables que hay que considerar, y para mí el principal debate, doctor, y que me escuchan, es que este es un gran debate que nosotros debimos haber tenido hace años como sociedad, no solo por la Caja del Seguro Social, sino cuál es la sociedad que queremos. No es lo mismo envejecer bajo las circunstancias de haber podido tener un título universitario, tener capacidad de trabajo, generar una empresa, tener ingresos adicionales, cuando la pensión es solamente, como quien dice, te redondea o te compensa con esa gran cantidad de población que trabajó, que su pensión es el único ingreso en la etapa de vejez, cuando necesitan mayores cuidados. Es la etapa de la vida en la que mayor cuidado se requiere. No todo el mundo tiene hijos con posibilidades económicas de pagar médicos privados o de atender a los padres. Entonces, la solidaridad viene por la seguridad social. Y el debate que estamos teniendo está teniendo un cambio radical de concepción. Por eso es esta fricción tan grande que estamos teniendo en la dinámica social. Que este debate no se podía dar sin angustia. Este no iba a ser un debate amistoso, porque el segmento de la población que puede vivir con cuentas individuales es el 20% de la población, si acaso. El 80% necesita un estado de bienestar y necesita de la solidaridad, precisamente porque ha vivido en condiciones muy distintas a ese 20% que determina el segmento económico de la población, que puede ser independiente, que puede ser autónomo, que paga seguros privados, etcétera, etcétera. Así que este debate, que pensó que esto podía ser amistoso y fácil y que debía ser rápido, pues un ingenuo, pues un cínico, porque no está entendiendo la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad muy fragmentada, que además tiene el componente político. Eso no lo vamos a descartar, esto está entrando también aquí, pero sería también una ingenuidad pensar que eso no se iba a debatir desde una perspectiva política. Si no fuera así, no hubieran pateado la pelota 3 gobiernos seguidos, ¿verdad?, por las implicaciones políticas que tiene el debate de la seguridad social. Así que yo creo que esto es más profundo que solamente las fórmulas, y definitivamente necesitaba un espacio para la comprensión de aquellas personas de que sí, es cierto que yo escuché a algún consultor o del gobierno, algún asesor decir que las propuestas o los que están debatiendo sobre el hecho de que el Estado, el gobierno, no está dando muestras de austeridad, el gobierno no ha hecho sacrificios que se le está pidiendo a la población, está ignorando que en el fondo, cuando se dan debates que tocan temas de derechos humanos, como la seguridad social, la gente sí se va a disgustar si la contraparte nos sigue robando. Mire ahora, y vamos a casar los temas, cuando usted encuentra revelaciones como que el hermano del presidente de la República, Martinelli, confiesa haberse llevado no sé cuántos millones y va a devolver 2 millones, y que si todo eso entra, forma parte de todo ese sancocho político, el malestar de la gente. O sea, el ambiente no es el mejor. Tenemos cómo va el tema inflacionario, cómo va el tema, porque la canasta básica está subiendo, que es una locura. Uno va al supermercado y ya no te alcanza para lo mismo que tú comprabas antes.
dirán, bueno, todo esto que tiene que ver con el tema de servicio social, tiene que ver todo porque cuando el ambiente económico, la gente no tiene dinero para suplir sus necesidades básicas, cualquier cosa que tú le propongas que implique o sugiera sacrificio, te va a protestar. Licenciada, yo quería responder un momentito. Sí, permítame, don Carlos, que quería decirle a la licenciada Ana Matilde Gómez, no sé si se han dado cuenta, su audio sale sumamente cortado. Inestable, así es. Para ver, no sé si es algún problema allá, si desea salir y entrar inmediatamente. Voy a salir y volver a entrar. Exactamente. Don Carlos y luego René Quevedo, por favor. Pero no quería lo que don Carlos va a decir. Sí, yo entiendo lo de la solidaridad y yo estoy de acuerdo. Pero tengamos claro, o sea, la solidaridad está existiendo cuando ya el Estado está aportando 900 y tantos millones de dólares. Ahí, ese es un elemento de solidaridad. Yo pero estoy claro. Me parece que ese es un deber del Estado. Ok, pero eso nunca existió. Solidaridad es entre nosotros, o sea, okay. Sí, que nunca lo han cumplido. Recuerda que su audio no se está escuchando bien. Lo que quiero decir que es dos, tengamos claro, o sea, lo que usted plantea es cierto, pero esto aquí no se vino a discutir todo el problema nacional. Que tenga efecto, sí. Y ahora, quiero dejar claro algo. Nadie, en ningún país del mundo vive solamente con su pensión. Nadie. Por más alta que sea la pensión. Si la pensión es $10,000, vivía con $50,000. O sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? Nosotros sí tenemos, y hay un ejemplo claro. ¿Por qué hay 10,000 extranjeros viviendo en Boquete? Porque Boquete es lindo, pero no es lo más lindo del mundo. Porque como he conversado con muchos que viven allá, ellos en Europa y en los Estados Unidos con su pensión no podían llevar el mismo nivel de vida. Entonces vendieron su casa, vendían su casa 5 veces más de lo que podía comprar una casa en Boquete, ¿verdad? Usó dinero y puede llevar ese nivel de vida. Entonces, yo estoy claro y no estoy negando lo de la solidaridad, no me malinterprete. Lo que quiero decirle que por eso había que ajustar la edad para que pudiera hacer más esa solidaridad. Con el tiempo el Estado iba a estar dando más plata, pero no lo veo justo de que los 4,5 millones de panameños estuvieran, tenemos que financiar, vamos a tener que financiarla como ha sucedido en todo el mundo, pero además entonces todos los otros países han sido cruel con su población porque todos los otros países han aumentado su edad y no nos vayamos a Europa. Costa Rica es 65 años. Okay. Yo creo que se demonizó lo de la edad, se demonizó y para mí, y como lo han señalado mucho los diputados y con algunos que tuve la sensación de que la amenaza que hubo de que cierro el país si no aprueban como yo lo quiero, lo cual es un peligro para la democracia porque entonces cerremos la asamblea y afuera los que amenacen son los que dominen el país. Entonces, hay justo, yo entiendo la solidaridad, hay que darse, pero tiene que ser un conjunto de todos los aspectos. Sí. Pero es que además, Álvaro, mi tema no era necesariamente con el tema de la edad. Eso no es el golpe más fuerte, es el cambio al sistema individual, de cuentas individuales. Hay otros países que definitivamente sus impuestos son más altos, los aportes del Estado son mayores, hay otras compensaciones. El problema es que cuando nosotros vemos, y sí se casa un tema con los otros, los problemas nacionales sí impactan esto. Cada vez que tú le vas a pedir al ciudadano que él tenga que aportar, yo no estoy cuestionando si podemos trabajar un poco más, sí, si ahora vivimos más, si tenemos buena atención de salud, no veo por qué nosotros no pudiéramos aumentar 1 año, 2 años la edad, si fuera escalonado. Eso, para mí ese no es el gran debate, es el cambio conceptual, porque por el camino de la individualización lo que estamos sí es matando ese sistema intergeneracional que implica una solidaridad responsable de que no todo el mundo tuvo igualdad de oportunidades. O sea, es que tenemos concepciones totalmente distintas y eso es lo que está pasando en ese debate, no solo en la Asamblea, que además tiene el ingrediente político, sino en la calle misma, ¿sí? Porque cuando a ti te plantean un parámetro de que estás sacando más de lo que aportaste, entonces la pregunta que viene de vuelta es,
Entonces en algún momento me dirán que solo puedo recibir la atención hasta donde aporté, solamente me podré jubilar hasta donde aporté. Lo que le digo es que es inevitable que esa reflexión caiga en la mente de quienes ahora, porque es que nosotros no hemos sabido valorar lo que tenemos del Seguro Social, no lo hemos sabido valorar y lamentablemente lo podemos perder, no solamente por el mal uso, sino por la concepción distinta de que la gente solamente puede o debe recibir lo que aporta o solamente debe recibir lo que paga. Yo no he dicho eso. Yo no estoy hablando de usted, yo estoy hablando del debate que se está dando. Es que el debate no es solamente de fórmulas, el debate es conceptual también. Y eso es lo que no han querido entender. Eso no iba a ser fácil y no puede ser fácil porque hay un cambio del paradigma de la concepción de la seguridad social. Bien. Y la seguridad social es un tema de derechos humanos. René Quevedo, ¿cuál es el balance que usted hace de lo que se aprobó ayer en la Asamblea, a sabiendas de que todavía no tenemos todo el documento, porque eso concluyó como a las 6 y pico de la tarde, 6 de la tarde? Sí, buenos días, Ana Matilde, Lisbeika, Álvaro, Calicho. Miren, yo lo vengo diciendo hace tiempo. En los últimos 12 años, nosotros perdimos a 24.174 asalariados del sector privado y agregamos 63.044 funcionarios y 264.000 informales en los últimos 12 años. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. En ese periodo de tiempo, de cada 5 empleos que generó la economía, 4 fueron informales y el otro fue un funcionario al que financiamos con plata prestada. ¿Okay? No hay que ser un mago de las matemáticas para entender cuál es el problema de la caja del Seguro Social. ¿Okay? De las pensiones de que estamos hablando son de las que se alimentan de salarios que son alimentados con fondos públicos que estamos financiando con préstamos. Sencillo, no estamos hablando de la población en general. Insisto, perdimos 24.000 asalariados del sector privado versus agosto del 2012. ¿Okay? La economía no está generando empleo formal, lo está generando el gobierno con plata prestada. Es decir, no solamente tenemos un problema estructural grave que está siendo habilitado por una droga llamada endeudamiento. ¿Okay? No estamos viviendo de lo que ganamos, sino lo que le cargamos a la tarjeta de crédito. Vivimos una economía ficticia. ¿Okay? Es más, en ese periodo de tiempo, 2012-2024, insisto, por cada trabajador asalariado que perdió su empleo, lo reemplazamos con 3 funcionarios y 10 informales. ¿Okay? No siempre fue así. ¿Okay? De 2004 a 2012, 78% de los empleos que generó la economía fueron asalariados del sector privado, ¿okay? Respaldado por un crecimiento económico, por un PIB. ¿Okay? Hubo 16%, 13%, perdón, funcionarios y 9% informales. En ese periodo de tiempo, un poco para poner las cosas en contexto, nosotros pasamos, la deuda en el 2024 era 9.333 y pasamos a 14.567, un incremento anual más o menos durante 8 años de unos 654 millones de dólares de deuda externa. ¿Okay? Un crecimiento sano. ¿Okay? Obviamente, a partir de ese momento del 2012, pues en esta época post ampliación, ¿okay? Básicamente se perdió la noción de que invertir en Panamá es buen negocio. Ya la deuda externa aumentó en 39.000 millones, o sea, es decir, un promedio de endeudamiento anual de 3.200 más o menos anuales, ¿ok? 5 veces más que en el periodo anterior. ¿Y qué hemos hecho? Lo que hemos hecho, el único empleo formal que hemos generado ha sido funcionarios. Entonces, ese es el problema central. ¿Okay?
no importa cuántas corridas hagamos, no importa, ¿ok? Si no generamos empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte. No hay que darle mucha vuelta. Es decir, el problema es que tenemos una droga que ha permitido esa economía ficticia en la cual vivimos, que es endeudamiento. La deuda, ya vamos por 54,000 millones de dólares, ¿ok? Es decir, y el problema es que la perspectiva es que aumente. Y lo que acabamos de pedir en euros. Sí. Entonces, el problema que hemos tenido es que hemos tenido esta búsqueda, y con todo respeto, yo insisto, yo no estoy emitiendo una opinión, estoy describiendo data perfectamente verificable del INEC. Yo no estoy emitiendo opiniones, estoy remitiéndome a data concreta. El problema es que estamos dando a los eslogans y las consignas, ¿ok?, que son expresiones de sentimientos, los estamos tomando como verdades absolutas. Y ese es el problema. La narrativa y la realidad difieren de manera dramática, ¿ok? Lo que está permitiendo esto es el endeudamiento. No estamos generando riqueza. Entonces, a nivel de discusión conceptual, coincido, ¿ok? El problema, reformar la ley de la caja es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que dejamos de ser un destino atractivo para la inversión privada en general, porque donde tenemos realmente el problema de la precarización salvaje de la economía está en las actividades del sector interno, ¿okay? Sí, atrajimos durante un tiempo pues inversión extranjera, pero la inversión extranjera está dirigida hacia el sector externo, ¿ok? 31% zona libre de Colón, 21% minería, 18% centro bancario y 8% comunicaciones y tecnología, todas dirigidas al sector externo. El gran problema que tenemos es que las actividades del sector interno dejaron de ser atractivas para la inversión privada y son las que generan el 70% de los empleos. Entonces, dentro de ese escenario, insisto, a ver, creo que dentro de todo esto pues está el elemento de la gobernabilidad, ¿okay? Entonces, en ese sentido, sí, el tema de la edad de jubilación se de alguna manera se emocionalizó, y creo que me parece pues que quizás para pasar la página y aprobar algo se optó por lo que aprobó el gobierno, que insisto, tampoco lo he visto, pero insisto, o sea, si no generamos empleo formal por parte del sector privado, la Caja de Seguro Social está condenada a muerte, ¿ok? Y va a subsistir hasta cuando podamos seguir endeudándonos. Entonces creo que esa es una discusión que hay que tener efectivamente, y estamos en una situación complicada. Veamos la crisis de Chenchen que tenemos, y perdimos el grado de inversión, entre otras cosas, pues como digo yo, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, pero aparte de esto, pues tenemos el problema de la gobernabilidad que estamos viviendo en este momento, que es la razón. El gran reto que tenemos en este momento es la capacidad para ponernos de acuerdo. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en base a la realidad, no en base a eslogans y consignas, no en base a emociones, en base a realidades. Lo que no se mide no existe. Entonces creo que en este contexto, creo que hay una discusión, sí, que tenemos que tener a mucho más alto nivel, coincido con Ana Matilde, pero hay una realidad numérica. O sea, insisto, vamos a poder mantener esta economía ficticia hasta cuando podamos seguir pidiendo prestado. Sencillo, no hay que darle mucha vuelta. Y ya obviamente el riesgo país, y ya lo he mencionado acá en este programa antes, nosotros pasamos como riesgo país de tener los terceros bonos más seguros de Latinoamérica en abril del 2022, ¿okay? Y hoy estamos en el puesto número 9, inclusive superados por países que no tienen grado de inversión. Entonces todo esto está relacionado. Sí hay que tener una discusión del tipo de país que queremos, ¿ok? ¿Cómo vamos a generar riqueza? ¿Ok? Insisto, no tiene sentido que el empleo formal y los mayores aumentos salariales se den en el sector no productivo de la economía. Por Dios. Entonces, estamos, insisto, estamos una vez más pateando la pelota, sí, ¿ok? Pero esa discusión, y yo coincido que hay que tenerla, pero hay que tenerla de manera sosegada, no de alguna manera con una pistola en la cabeza, con una presión de tener que resolver esto. Pero insisto, nuestro problema es que el empleo formal
y los mayores aumentos salariales se están dando en el sector no productivo de la economía. No le demos mucha vuelta, ¿okay? Y otra distorsión, René, otra distorsión en el tema laboral es la precariedad de tener empresas formales con informales, porque tienes empresas formales que supuestamente pagan, cotizan, pagan impuestos y demás, pero tienen trabajadores por contrato o sin contrato, no les pagan seguro social. Eso genera un impacto muy fuerte en la estructura de la definición esta que tú dices, aparte de que tiene que venir la reforma fiscal. Sí. Mira, yo quería comentar algo del tema de Noruega también, y es que a veces hacemos comparaciones y yo me pregunto, con países que tenemos cosas distintas. Mira, en Noruega, doctor, allá el pueblo no quería para nada la explotación de sus recursos naturales, pero ellos llegaron a un gran acuerdo que ha logrado que casi del 25 al 30% del Producto Interno Bruto va al fondo de pensiones. Y es que la explotación del petróleo y el gas del mar del norte, que solo se hace marino, ¿verdad? Va la totalidad para las pensiones dignas. O sea, ellos llegaron a un acuerdo. Ese fue un debate conceptual, igual que el que había que tener aquí, a un acuerdo con su población. Y es decir, esto que a ustedes les preocupa y que genera un riesgo, ¿verdad? Se va a hacer, pero la ganancia de esto va a ir totalmente a que ustedes tengan pensiones dignas. El aporte del Estado es enorme, eso no se da aquí. O sea que a veces hay que comprar, sí, pero hay que mirar todos los parámetros y las variables. Sí, cerramos con Carlos Abadía porque tengo señalamiento de Noruega. Lo señalé no por esa parte, sino de cómo ellos han puesto esos millonarios fondos para inversiones altas. A ese es que me refería a lo de Noruega. Ese es el ejemplo que no es hacerlo de Noruega, sino esto que se cerraron aquí en Panamá, de que nada más el Banco Nacional y la Caja de Ahorro puedan ser los que tienen el 90%, pues querían el 100%, eso era lo que estaba señalando. Bien. No por lo otro. Don Carlos, para cerrar, porque tengo otra entrevista. René, yo no sé cómo quedó aprobado Álvaro, René y doctora Abadía Beica, pero, por ejemplo, no es lo mismo la inversión en fondos, en bonos, ¿verdad? En bonos país, que no es riesgosa, a poder comprar acciones o invertir en acciones, que es totalmente variable. O sea, un día tienes dinero y al día siguiente no tienes nada. Esa es una posibilidad muy especulativa. Necesito cerrar porque tengo otra entrevista. Don Carlos Abadía, ¿usted cree que el presidente refrende o vete esta ley? ¿Cuál es, a juicio suyo, el próximo acto? Yo creo que se va a refrendar. Lo siento así, que se vaya a refrendar. No, me sería una sorpresa que no se diera. Ok. Sí, porque la mayoría de las propuestas también vinieron del ala oficialista, de la presidenta Dana Castañeda, las que fueron aprobadas. Bien, gracias, don Carlos. Seguimos en contacto. Okay. Vamos con Fernando Ábrego, que es dirigente magisterial, creo que es ASOP.